Queridos amigos y amigas de Foro, muchísimas gracias por estar ahí. Como veis, hemos cambiado el escenario habitual de nuestras entrevistas, pero siempre llevamos nosotros todos el escenario encima y cada uno somos, de alguna manera, un escenario. Estamos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, hemos venido hasta aquí para estar con uno de los artistas contemporáneos de mayor proyección a nivel internacional y, por supuesto, el gran artista con mayúsculas del arte latinoamericano. Vino aquí hace 2 años a Bilbao y hubo un flechazo entre él y la ciudad y, por supuesto, entre él y el museo, y decidió traer aquí toda la retrospectiva de toda su obra, todos estos años de trabajo. Estamos con él y él nos va a hablar de toda esta retrospectiva de su vida. Fernando Botero, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, ¿cómo surgió, como decíamos, este flechazo? Bueno, pues, entre... si recuerdo bien, recibí una carta del alcalde de Bilbao invitándome a venir, o tal vez de Javier Viar, el director. Y bueno, vine hace 2 años, encontré varias personalidades aquí en la ciudad que estaban todos interesados en el proyecto. Tuvimos un almuerzo muy cordial, muy simpático, y bueno, se decidió hacer la exposición y hemos estado en contacto sobre todo con Javier Viar para la organización, la selección de las obras, la forma como se iban a transportar, el catálogo, etcétera. Total que, bueno, se realizó el proyecto como queríamos. Bueno, además hubo un flechazo también con este museo por encima, incluso de hacer esta retrospectiva en el Guggenheim. Bueno, para decir la verdad, en el Guggenheim hace años alguien propuso empezar una exposición y ellos no aceptaron. Total, bueno, no me importa, pero por eso estoy encantado de tenerlo. La verdad es que me gusta más este museo que el Guggenheim, porque este museo es para ver pintura, son ambientes neutros, minimalistas, y hay muros. En cambio, en el Guggenheim, pues, yo lo vi una vez y me pareció que el edificio puede ser espectacular, pero no es apropiado para mostrar arte. Bueno, es que hay mucha gente, mucho visitante que descubre este museo cuando llega a Bilbao. Es curioso, pues sí, ¿no? Pues sí, es que este es un museo, ¿verdad? Como debe ser. Es decir, esto es hecho para mostrar arte, pintura, escultura, etc. Bueno, llega esta retrospectiva aquí a Bilbao, además después del gran exitazo que ha tenido en México. ¿Cómo has vivido todo esto? Bueno, lo de México fue extraordinario, pero es una ciudad de 25 millones de habitantes, pero tuvimos en 2 meses 247.000 visitantes, total que... ¡Qué emoción!, ¿no? Era impresionante ver la cola de 200 metros para entrar, total que, bueno, sí, yo nunca había visto tal aceptación de mi trabajo en ningún sitio en esa medida, pues fue fabuloso. Sí. El motivo es el mismo, es Celebración, que es el nombre que lleva esta muestra, que es la celebración de tu 80 cumpleaños, ni más ni menos. La verdad es que ese título lo inventaron en México. Sí, con relación a la verdad fue que la exposición casi coincidió con mi cumpleaños. Bueno, el 19 de abril, ¿no? Muy simpático, sí, el 19 de abril, sí. Y bueno, pues este año he tenido muchas exposiciones, celebraciones por todos lados, total que bueno, tengo una exposición también en el Museo de Bilbao, una exposición, bueno, tuve en Assisi, en Pietrasanta, en muchos sitios, celebraciones una detrás de la otra, sí. Bueno, el caballo con brindas instalado en el centro de Bilbao ha llegado galopando para abrir paso a esta muestra de casi 80 obras seleccionadas, algunas menos que las que había en México, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la exposición de México la seleccionó mi hija Lina y habían, creo que eran unos 120 o 130 óleos. Y después el museo aquí hizo una segunda selección, lo cual me parece muy interesante. Hubo una selección de una selección. Bueno, total que, bueno, yo estoy muy contento con el resultado, muy representativo de mi trabajo. Es una retrospectiva, se muestran todos los temas que he tratado a través de los años. Que vamos a analizar. Es una exposición muy completa, muy completa y muy bien puesta y el catálogo es extraordinario. Bueno, y los bilbaínos están encantados con el caballo, que es... No lo he visto todavía, pero vi las fotos en la prensa de que había sido recibido con mucho interés, etcétera. Todas que bueno, sorprende, por entrar ya un poco en el terreno de la exposición, sorprende mucho cuando uno entra a la muestra y ve nada más entrar toda esa obra temprana tuya, el Niño de Vallecas, algún bodegón también de hace años, toda esta obra que un poco que
da inicio a toda una trayectoria, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, la verdad yo empecé mucho antes, ¿no? Yo empecé a pintar tratando de exponer en años, tenía yo 15 años, y en el año 49 empecé a participar en exposiciones de grupo, tenía 17 años, y después mi primera exposición individual fue en el año 51. Total que bueno, aquí creo que las obras más tempranas es un cuadro de caballos que pinté siendo estudiante de arte en Florencia, muy influenciado de Pablo Uccello, obviamente, y un poco de Quirico, o mucho, sí. Las dos cosas. Total que bueno, sí, es casi desde el principio, es decir, hubo antes muchos tentativos de cosas, pero empieza a clarificarse el interés en el ese volumen, territorio, ¿no? Marcar ese territorio. En esta obra de los caballos. Bueno, y esa pera gigante, impactante, maravillosa, que está separada además de lo que es la naturaleza muerta, ¿no? ¿Por qué esa pera gigante? Es una naturaleza muerta también, sí, una naturaleza muerta, sí. Sí, pero claro que si se pone... Pero tiene una personalidad propia, ¿no? Si se traga a todos los demás, una pera salvaje, sí. Bueno, es como una gran montaña, y está separada, como decíamos, de ese primer bloque que vamos a analizar, que son los bodegones, porque el bodegón es siempre... Los que no somos artistas no sabemos la importancia que todos los pintores o artistas le dan al bodegón, y que es uno de los grandes retos de todos los artistas, de todas las épocas, ¿verdad? El bodegón uno empieza a verlo en las pinturas griegas, hay muchos bodegones, y después obviamente después en la pintura italiana, pero en España sobre todo tuvo mucho apogeo, pues obviamente con Velázquez, con Luis Menéndez, con tantos pintores, Goya, etcétera. Dentro de toda esta composición, este tríptico que tenemos aquí de estos jarrones, que recuerdan también mucho a toda esta obra, por ejemplo, de Rousseau. ¿Cómo vives un poco las influencias de otros? Bueno, aquí de verdad Rousseau no, porque Rousseau pintaba tres florecitas y esto es otra cosa, ¿no? Y la verdad es que aquí lo que me importaba era la gran conjunto, la gran mancha de color que producen todas esas flores de aparentemente el mismo color. Y bueno, lo hice en forma de tríptico para hacerlo en tres colores básicos, esta composición. Bueno, sí, como se dice, un tour de force, en el sentido de que pintar todas esas flores, es decir, se necesita cierta habilidad, digamos, por lo menos, para realizar toda esta cantidad de... Yo quedaba mareado de tanto pintar cuando estaba pintando estos cuadros. Bueno, pero siempre dices que lo que más te cansa es no trabajar. Bueno, sí, eso es cierto, pero en este caso sí me cansé mucho porque eran muchas flores. Pero bueno, me pareció interesante hacer un tríptico con flores. Yo creo que nadie lo ha hecho antes y menos a esta dimensión. Pero claro, en Colombia, por ejemplo, que es un país productor de flores, los floreros son llenos de flores porque no cuesta nada las flores en Colombia, entonces todo el mundo hace unos enormes floreros y tal vez esa es la principal influencia de estos cuadros, es esos floreros colombianos que son llenos de toda clase de flores y con mucho color. ¿Sí? Pues con este color entramos también en los otros terrenos de esta muestra. Sin duda la parte principal es la dedicada a Latinoamérica. Tus raíces, ¿cómo ha sido la selección de estos cuadros? Bueno, es decir, mi pintura se ha basado mucho, que es normal, pues, en la realidad más cercana del tema, lo que más conozco, que es donde pasé mis primeros años hasta mi adolescencia en Colombia, en Medellín. Entonces, claro, refleja mucho esa realidad que no tiene nada que ver con la realidad colombiana de hoy en día ni de Medellín, porque Medellín era una ciudad muy apartada y muy conservadora y muy aislada en todo sentido. Y en cambio, pues, hoy en día es una metrópoli que tiene metro y tiene 3 millones de habitantes, etc. Yo casi no la reconozco ya. Pero en todo caso, Medellín, pues, de esa época era un tema muy atractivo para mí y sigue siendo, es decir, esa realidad muy primitiva y muy poética. Total que, bueno, sigo pintando, hay como una nostalgia en todo eso. Como un intento de reconstruir una cosa que uno vio en cierto momento. Sí. Hablas mucho de la sensualidad y quizá también pregunto la voluptuosidad como parte importante de la vida y por supuesto de la obra tuya, ¿verdad? Bueno, la sensualidad en el arte es muy importante porque es lo que los artistas le comunican a la naturaleza, que muchas veces es seca. Entonces el artista tiene esa manera de presentar abundantemente o sensualmente
Cuando uno ve, por ejemplo, un paisaje de Van Gogh, obviamente los colores de esos paisajes no tenían los colores de Van Gogh. Es decir, había un color más o menos gris, oliváceo, y él pone una cosa de color tremenda. Y así todos los pintores Rubens, Giotto, todos han mostrado como una voluptuosidad muy grande, que tenía una sensualidad, y eso pues es parte del placer del arte. Precisamente he leído la parte que escribe tu gran amigo en el prólogo Vargas Llosa sobre este tema, cómo dice que en el arte o en la sociedad occidental la flacura está ligada a la belleza, quizá porque viene de la parte anglosajona de los protestantes, pero que lógicamente no corresponde a la cultura en la que tú has vivido. Bueno, sí, la verdad, yo creo que yo francamente pienso que yo no estoy haciendo un comentario sobre la gordura o sobre la flacura, ¿no? No, eso sí, es decir, es una parte de mi concepción de la pintura, de que debe ser generosa, llena, redonda, ¿no? Redonda, sí, llena, y sensual. Y bueno, eso es y lo hago con todos los temas que hago, no es solamente la mujer. Pero sí es cierto, en América Latina pues las mujeres son con formas más curvas. Hay una relación entre la abundancia y la belleza, ¿no? Sí, pero no creo que haya sido ese mi motor, no, es más bien mi deseo de expresar el volumen como parte de la sensualidad y como parte de dar un placer a mí y al espectador. En las mujeres, en cualquier caso, las mujeres llamadas gordas tuyas han llenado cantidad de portadas, han calado en los 5 continentes, esa es la verdad, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, pues sí, la verdad está en todos lados, he estado en Corea, en China, en todos lados, y todo el mundo, pues sí, conoce mis cuadros, sí, debo decir que sí. Bueno, dentro de lo que es este apartado de Latinoamérica, estaba acordándome del cuadro de las hermanas, porque claro, dentro de esa exposición de figuras siempre hay algún matiz que revela algo sobre la cultura que has vivido, ¿no? Cómo una mujer le habla al oído a la otra, ¿no? Que forma parte un poco de la trama interna de cada cuadro, ¿no? Sí, porque hay historias dentro de cada cuadro. Yo tenía unos familiares, no eran directos, eran unas primas lejanas, que eran todas solteronas, y yo iba con mi madre cuando era niño, y me acuerdo que tenía esa casa llena de gatos, y era pues un ambiente muy especial, y eso fue lo que me inspiró a hacer ese cuadro, que entre otras cosas se quemó en un incendio que en la casa de un coleccionista norteamericano. Ese cuadro lo pinté originalmente en los años 60, y después, muchos años después, recordándome cómo era el cuadro, lo pinté de nuevo. ¿Verdad que esta es la segunda versión de ese tema? ¿Sí? Bueno, pero o sea que lo de hablar a la oreja forma parte de tus recuerdos también, ¿no? Sí, eran unas hermanas ahí, todas solteronas, llenas de gatos. Había como una que era más la que mandaba ahí. Pues. El baile, los bailes, también son parte importante de también de tu cultura, ¿no? Sí. Y ¿cómo se llama este cuadro? El ajuste de cuentas, también igual ligado a Medellín, a todo este pasado dramático, ¿no? Sí, hay de todo. Pero bueno, digamos, lo del baile sí, donde más se baila es en América Latina, eso debo decirlo, que no hay reunión que no termine en baile. Sí, hay una pasión por la música caliente, etc. Entonces, parte de la realidad. Y la violencia también. Yo he pintado muchos cuadros sobre la violencia. Yo hice una serie muy larga, no sé, casi como 80 obras que la han presentado como decir el dolor de Colombia. Esos cuadros se los doné al Museo Nacional de Bogotá, y han viajado a muchos sitios y muestran ese aspecto de la violencia que tenemos y que estamos tratando de resolver. Ahora, como tú sabes, hay pues ya estamos en una conversación de paz con la guerrilla, pero la violencia no era solamente de la guerrilla, sino era de los paramilitares y de la delincuencia común. No sé por qué tuvo la mala suerte Colombia de ser un país donde la violencia se incrustó de una forma tremenda en la sociedad. Estamos tratando de solucionar el problema después de 50 años de este cáncer, porque eso es la única palabra que se puede definir ese problema. Sí. No el único cáncer
como dices, de Colombia, porque de aquí pasamos a ese tríptico impresionante de la cárcel iraquí, que ha sorprendido muchísimo y que, bueno, que es una de las piezas claves de esta exposición. Estos cuerpos que a través de toda esa daño pues plasman tantas cosas. ¿Cómo estás recibiendo tú el feeling de las personas cuando ven esta tragedia en estos 3 cuadros? La tragedia, bueno, pues debo decir que la gente reacciona en una forma distinta como se reacciona delante de una fotografía, como que uno logra captar cierta esencia distinta a la de la foto, y entonces la gente, yo he visto gente hasta con lágrimas en los ojos viendo algunos de los cuadros, ¿sí? Bueno, yo puse todo mi corazón y mi alma, lo puse viendo esos cuadros porque la verdad es un tema muy dramático para todos los colombianos, ver esa masacre, esa violencia, pero que esperamos realmente que se va a calmar ahora con estas conversaciones. Bueno, el tríptico también de la cárcel iraquí que tenemos aquí, sí, en esta exposición, también lo donaste a una universidad para separarlo del aspecto crematístico de la venta de la obra. La verdad es que yo hice una serie también muy grande, yo hice como 40 óleos y como 30 o 40 dibujos sobre el drama de los prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib. Todo el mundo estaba bajo estado de shock de saber que los americanos estaban humillando y torturando a estos iraquíes en la cárcel donde había torturado a Saddam Hussein. Era una situación de hipocresía, especialmente porque los Estados Unidos se presentan como un modelo de compasión, y entonces, claro, cuando de pronto uno ve que estos teenagers americanos estaban humillando y maltratando a esta gente y hasta matándola. Total que bueno, pues eso fue un choque no solamente de los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y yo pinté esa serie, se la regalé toda a la Universidad de Berkeley, ellos tienen todas las obras, los prestan a los museos. Ahora, por ejemplo, el Museo de la Memoria de Chile tuvo la exposición completa de esas obras, y el Museo de Berkeley se la prestó a Chile, y aquí nos prestaron el tríptico que hay ahí. Total que sí, eso fue un testimonio que yo quería dejar de una situación inaceptable. Y bueno, pues sí, espero que se vea lo más posible. Bueno, vamos a pasar a otros temas porque hay mucha exposición todavía por delante para analizar, y vamos a ese apartado que le dedicas a la religión y al clero, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay temas que se prestan por ejemplo, en la vida normal la gente se viste mucho de gris y de negro, entonces no hay como en el Renacimiento que la gente se vestía con colores muy imaginativos. Bueno, hasta los curas se vestían de colores también. Por eso, es que eso fue lo que mi interés por el clero empezó, porque era la única forma de poder meter color libremente y con cierta lógica. Por ejemplo, claro, como dijo Miguel Dominguín alguna vez, dijo que los únicos que usaban media rosada eran los cardenales y los toreros. Y es cierto. Es decir, los vestidos rojos se prestan mucho, y cierta imaginación pues, en las formas del vestido, etc. Eso se presta para un pintor, es un pretexto lógico y normal y natural de poner color, de usar color. Uno, si está pintando una persona, un hombre de hoy en día, no lo puede pintar de rojo, pues lo puede pintar de color que quiera, pero no es dentro de mi sensibilidad cambiar el colorido así de la realidad a ese extremo. Pero lo hizo Chagall, lo hizo Picasso con éxito. A mí me gusta tener cierta conexión con cierta lógica del color. No quiero pintar manzanas azules ni cosas, no. Yo las pinto naranjas, o las naranjas son color naranja. Bueno, de las naranjas además has dicho, he leído en el catálogo que es la forma más sencilla, pero la forma más difícil de pintar como es en la realidad, ¿no? No, eso sí, o sea, porque hablas mucho de la naranja. Lo he dicho, sí, porque por la cosa es que de verdad, la naranja es una forma muy simple, y un pintor tiene que expresar su personalidad hasta en esa forma simple. Es decir, que una naranja uno la vea y dice, esta naranja la pintó Giotto, Velázquez, Picasso. Y volvemos al bodegón sin querer. Es que sí, bueno, lo básico, lo básico. Es que un pintor tiene que poner su personalidad en todo lo que hace, aún en una naranja. Entonces, bueno, eso... Yo he pintado mucho en toda clase de temas, pero siempre tratando de poner mi personalidad, mi estilo en todo lo que hago. ¿Por qué en este apartado de la Iglesia y el clero dices que lo mío
puede ser improbable, pero no imposible. Bueno, lo más que sí, es decir, a mí, por ejemplo, a veces me dicen, bueno, pues usted hace realismo mágico. No, realismo mágico no, porque aquí nadie vuela, nadie hace cosas sobrenaturales. Aquí está la realidad vista bajo un concepto muy fuerte que yo tengo sobre el arte, pero no hay nada que sea excepcional o surrealista o milagroso. Pero aquí todo está dentro de la realidad. En cambio, pues el realismo mágico, pues el surrealismo es otra cosa. Bueno, pero hay algunos cuadros que tienen un punto surrealista, ¿eh? Porque bueno, el único, bueno, el de los toros, ¿cuál, por ejemplo? Alguno de los toros, sí. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, bueno, sí, a mí sí no, me parece que alguno sí. tiene un punto surrealista, un puntito. Pero lo que sí me gusta mucho y me llama mucho la atención son las diferencias estas de tamaño, sobre todo en esta apartado de la iglesia, donde un cura es muy pequeñito, el niño es muy pequeñito y otra figura es muy grande. Siempre... ¿Por qué esta composición de diferentes bueno, lo que pasa tamaños? es que un pintor tiene que tener la libertad de poder hacer lo que quiera y poder contar hasta un cuento más completo si quiere. Es decir, si uno, bueno, como lo hicieron los pintores del siglo XIV y XIII en Italia, uno veía un obispo y la catedral del mismo tamaño al lado. Es decir, uno veía lo que llamaban las predelas, esos cuadros largos que pintaban en Italia contando la vida de los santos, en que para poder meter todo el cuento tenían que cambiar las proporciones. Bueno, a mí me fascinó esa libertad de esa pintura entonces yo ya ni lo pienso, yo voy poniéndolo del tamaño que necesito, es decir, como si fuera un pintor abstracto. El cuadro este baño en el Vaticano, que es una maravilla, con el cura bueno, eso enano. Eso, el baño del Vaticano, eso ya es distinto. Lo que pasa es que si uno quiere pintar un obispo en una bañera, para que se sepa que es un obispo, tiene que estar vestido de obispo, porque si no es un señor común y corriente. Entonces, que bueno, que yo quería pintar el cuarto baño del Vaticano, y me lo imaginé, digo, entonces la única forma es pintar un obispo vestido de obispo, porque si no, si se ve un señor ahí desnudo, pues no se va a saber que es del Vaticano. Pues eso tiene un punto surrealista también, ¿eh? Y, no, pero, bueno, no, porque eso no es imposible, es improbable. Ah, vale. Es improbable. Entonces, claro, y no es imposible. Entonces yo he pintado muchas cosas improbables, pero nunca he hecho nada imposible, improbable. Muy bien, pasamos al circo, porque en el 2006 te encontraste con un circo de pueblo ambulante y surgió la idea de pintar estos personajes de circo. Y además, pregunto también, toda esta sorpresa que te causa de repente encontrarte con algo que no esperas y de repente te vuelcas en ella, ¿no? La sorpresa es que no se me hubiera ocurrido antes pintar eso, porque es un tema que se pinta solo, la verdad. Porque el color del circo es tal que entonces no hay que usar ni siquiera la imaginación, el color está ahí. En otros temas hay que usar un poco la imaginación, pero en el circo todo es color. Entonces, bueno, claro, hay que hacerlo armónico, usar colores violentos armónicos. Pues sí, es cierto que estando en México, vi un circo popular, fui a verlo y me encantó pues el ambiente, el color. Y lo que me llama la atención, ¿por qué no se me había ocurrido antes pintar el circo? Yo digo, pero me esperé tantos años, siento que el tema estaba ahí, pero a lo mejor debe haber otros temas que deben estar ahí, que no se me han ocurrido todavía. A veces pienso, no, ya pinté todos los temas imaginables. Debe haber un tema por ahí que se me ha escapado y ojalá que lo encuentre. Bueno, de todas formas, las figuras de este apartado del circo están todas muy serias. El único que se ríe es el payaso. Bueno, ni siquiera, pues si tú ves, tiene la boca pintada, pero debajo está una expresión seria. A mí toda la vida me ha interesado la pintura, la expresión no expresiva, como hay en el arte egipcio, como hay en la pintura de Piero de Francesca, en que es lo inexpresivo que produce una expresión de misterio y de poesía muy grande. Uno ve las cabezas egipcias que no miran al frente, no miran al infinito, a la eternidad, no sé, hay un sentimiento extraordinario de esas cabezas, y en Piero de Francesca igualmente. Entonces yo he tratado también de tratar la cabeza como si fuera un objeto más, no darle expresiones ni de alegría ni de dolor. Bueno, de dolor a veces sí he tenido que hacerlo, pero digamos, para mí la cabeza es como un objeto más, un objeto más. Y eso es importante que sea así. Bueno, sin querer hemos entrado en otro apartado de esta muestra, que es la de las copias de grandes cuadros. Esto también es una gran apuesta para un pintor. No sé, yo no las llamaría copias, son versiones, porque en el fondo lo que hago es coger un tema y dentro de mi estilo hacer una obra original, porque en el fondo en el arte lo que es importante es el concepto, el estilo.
Entonces uno puede coger el tema de otro pintor y a través del estilo apoderarse del tema y hacerlo de uno. Es interesante. Entonces, por una parte está que uno ve más el cuadro, pintándolo, lo entiende más, lo ve más que si lo mira solamente. Yo, para hacer una versión, me empapo del cuadro totalmente antes de empezar a pintar. Entonces, claro, eso de estar un buen rato mirando el cuadro, y trato de respetar al artista anterior, cómo se claro, fue hecho, etcétera, y después me lanzo a pintar. Entonces, claro, hago un botero, pero claro, obviamente es una versión. Claro. No tiene nada que ver, cuando se pone al lado del cuadro del que parto, pues no tiene nada que ver. Pero bueno, es un punto de partida, es una manera de aprender, además, de aprender muchísimo. Y de redescubrir al anterior artista también, bueno, ¿no? Sí, ¿no? Y además que sí, de verdad, uno se apodera del tema y se vuelve un tema original. Nos quedan, Fernando, los toros, que también es otro apartado importante de la... Muy importante. Bueno, cuéntanos esta parte, porque además es parte de tu admiración por Goya también. Bueno, Goya pintó poco. Goya pintó pocos cuadros de toros. Se hizo realmente unos cuadros, sí, son fantásticos los que pintó Goya. Sí, viéndolo bien, hizo bastantes. Ahora me acuerdo de muchos más. Sí. Bueno, sí, pero nunca me inspiré en lo de Goya porque era la tauromaquia de esa época era completamente distinta. No sé, yo me inspiré mucho directamente en la tauromaquia como es hoy en día. Pero lo que pasa es que siempre es así, uno hace lo mismo que han hecho todos, pero de una forma distinta. Mi corrida, que la tauromaquia como yo la hago, no se parece ni a la de Goya, ni a la de Manet, ni a la de Renoir, ni a la de Picasso. Es mi tauromaquia, dentro de mi estilo, dentro de mi concepto del espacio, de la proporción, etcétera. No se parece, es que de eso se trata. Decía Mata que hay que agitar el ojo antes de mirar y, por supuesto, antes que pintar, bueno, pues ¿no? Yo he mirado mucho la corrida porque soy muy aficionado. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen una feria fantástica con toros especiales muy grandes, muy llenos de puntas, pero ustedes aquí tienen una gran afición a la tauromaquia en Bilbao, sí. Pues bueno, yo he tenido ese tema de la tauromaquia también como un poco como del circo, también con una cantidad de posibilidad de color, de posibilidad de poesía, etcétera, y bueno, me ha apasionado. Volviendo a Vargas Llosa, decía que cuando pintó el volumen de una mandolina, que fue como pasar de una habitación a otra, de puerta a puerta, de un estadio a otro. Ahora, ¿hacia qué caminos, hacia qué estadios estás yendo, Fernando? Bueno, la verdad es que uno no sabe qué va a pintar distinto hasta el día antes de que lo pinta. Es decir, hay momentos como de intervalos. Yo, por ejemplo, hice una serie, la última serie que hice fue sobre el Vía Crucis. Estuve trabajando más de un año en esos temas, tema de la muerte de Cristo, etcétera. Y después vuelve uno a los temas eternos de la pintura, la naturaleza muerta, una figura, el desnudo, una composición de varios personajes. Y de pronto se me ocurre otro tema. Y entonces me lanzo y me quedo mucho tiempo pintándolo, como me pasó con la violencia en Colombia, como la corrida, con el circo, con el Vía Crucis. Así, de pronto me entra un entusiasmo por un tema y la energía interna, ¿no? Y te lanzas. Me entrego totalmente al nuevo tema. Por el momento estoy así como en ese momento en que estoy y de pronto se me va a ocurrir algo. Siempre se me ha ocurrido algo, no sé qué será, porque siempre el día antes todavía no sé. Bueno, el día antes no sé todavía. Como decía Aristóteles, aquella frase de que el hombre es más fuerte que su destino, ¿no? Bueno, al final, ¿no? Pues sí, eso es cierto, sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un verdadero placer y te agradecemos muchísimo esta entrevista por parte, por supuesto, de esta casa de Euskal Irrati Telebista y, por supuesto, del equipo de Forum. Esperamos tenerte mucho más tiempo aquí, por aquí. Gracias. Con tu obra y con tu persona. Muchísimas gracias. Bueno, y a vosotros todos que vengáis a contemplar esta maravilla de exposición y que sepáis que toda esta fuerza que tienen estos cuadros es la fuerza del interior de la persona que hoy nos ha acompañado. Eskerrik asko agur.